Hola, buenas noches. Mi nombre es Geraldine Villamil del programa de Contaduría Pública. Les vengo a presentar la historia de la guitarra, de la materia de la guitarra. Bueno, les vengo a hablar sobre una línea de tiempo que nos tocó hacer sobre la guitarra. Antes de empezar a demostrarles las siguientes fechas importantes, les voy a hablar un poco sobre que este fue uno de los instrumentos musicales más utilizados en el mundo. Eh, ya que su popularidad para interpretar todo tipo de música es elevada y resulta imprescindible en cualquier grupo. También en la antigüedad existían varios instrumentos similares con los que compartían popularidad, pero bueno, después las primeras demostraciones de un instrumento que coincide con la filosofía de la guitarra del año 1000 a.C., cuando los asirios y titanas ya utilizaban alguno similar. Una de las siguientes fechas más importantes fue en el año 3000 a.C. Todo empieza en la India, donde se empieza a usar el sitar, que es el siguiente instrumento que miramos acá, hecho con media calabaza, parecido a la guitarra en ese entonces. Luego continuamos con 1500 a.C. Ahí los hititas inventan la lira, que los poetas griegos usarán para acompañar sus versos. En el siglo VIII, una teoría defiende que la guitarra la introduce en España el músico árabe Siriach, que le añadió la quinta cuerda. Está la siguiente. Luego continúa la Edad Media. En esta época en España se desarrollaron varios instrumentos similares. El lau árabe, que fue el anterior, que es la cita con el mástil añadido mirando hacia atrás, y la vihuela, igual que la lau, pero con el mástil enderezado. Y también aparece la bandurria, muy parecida a la guitarra, con el mango más corto y el fondo plano. Esta empezó con 3 cuerdas, pero ahora tiene 12 y con ella se pueden interpretar numerosos estilos musicales. En el año 1874, la guitarra adquiere la forma actual a manos del luthier español Antonio Torres Jurado. Después, en el año 1920, el estadounidense Lloyd Ward inventa el primer micrófono adaptado especialmente a la guitarra. En el año 1935, el fabricante americano Richard Barr fabrica la primera guitarra eléctrica en comercializarse. Luego, en el año 1947, Paul Vinstin añade el vibrato y construye la primera guitarra eléctrica moderna a petición del músico Merle Travis. Con este tipo de guitarra, las señales que se producen al tocar las cuerdas se acaban convirtiendo en señales eléctricas y el sonido es muy distinto y se utilizan partes personalizadas en la construcción de la guitarra como las pastillas. En el año 1966, en este año fue creada una guitarra electroacústica más avanzada, a la que se le han implementado elementos propios de los modelos eléctricos. Se termina convirtiendo en una guitarra electrónica. Dentro de esta variante hay dos tipos de guitarra, de caja o de cuerdas de metal. En el siglo XX, el luthier español José Ramírez al guitarrista Narciso Yepes le agregaron 4 cuerdas más en las graves sobre un amplio mástil, cuyos múltiples trastes permiten ampliar notablemente la gama de sonidos de mano izquierda. Narciso Yepes tocó por primera vez esta guitarra de 10 cuerdas en Berlín en 1964 y a partir de ese año fue su instrumento habitual en los conciertos, especializándose en piezas recencistas y barrocas. Ya en el año 2000, que es la guitarra actual, eh, muchas de las características de la guitarra actual son, se añade la sexta cuerda,
Se sustituyen los órdenes dobles por simples, aumentan el tamaño del instrumento, se implantan el clavijero metálico, se extienden los trastes, se estandariza la afinación moderna. Y ya por último les quiero dejar una frase sobre la guitarra, que dice: la guitarra antes de ser un instrumento fue árbol y en él cantaban los pájaros, la madera sabia de música mucho antes de ser instrumento, de Atahualpa Yupanqui. Es una bonita frase, nos deja una buena enseñanza sobre el instrumento, la guitarra. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado.